Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Lindsay Rojas, Jairo Pinto, Santiago Quiroga, Santiago Pérez y Brainer Rodríguez. Nosotros vamos a hablar sobre el romanticismo y el siglo de oro. Para iniciar con esta exposición, daremos una vista general de qué es el romanticismo. El romanticismo fue muchas cosas a la vez, un movimiento filosófico, es decir, más cercano al romanticismo alemán, un sentimiento popular, ya que este es similar a los sentimientos desatados durante el romanticismo francés inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, una tendencia literaria, como se observa en el romanticismo inglés sin ninguna duda, y un estilo artístico. La aparición del romanticismo en España vino condicionada por factores extranjeros y nacionales. Entre los extranjeros se cuenta el auge de la burguesía con la valoración que esta clase social daba al individuo y la subjetividad, puesto que era una clase que se había hecho a sí misma frente al dominio de la aristocracia. La burguesía cargaba una ideología propia, el liberalismo, así como un sentido político muy determinado, el nacionalismo. El romanticismo en general se define pues como un arte burgués. El romanticismo es el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa y América. El romanticismo en España es tardío y breve, ya que el realismo tuvo mayor fuerza y predominó desde mediados del siglo XIX, así que podríamos considerar que el romanticismo literario se desarrolla desde la primera mitad del siglo XIX y el posromanticismo hasta la década de los 70 del siglo XIX. Es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el clasicismo, y favorecía ante todo. El romanticismo se caracteriza por la creación de obras profundas e íntimas y su lema es el movimiento cultural y la libertad en todos sus frentes. El romanticismo literario español es confuso y complejo. Se pueden considerar dos tipologías en la literatura. Está el romanticismo tradicional y el romanticismo liberal. El romanticismo tradicional es el que defiende los valores tradicionales normalmente asociados a la iglesia y a la patria. Y está el romanticismo liberal o revolucionario, que es el que apoya el historicismo y la dialéctica hegeliana, que como ya sabemos, el hegelianismo es el sistema filosófico fundado por George Wilhelm, según lo cual lo absoluto, que también se le llama idea, se manifiesta evolutivamente bajo las formas de la naturaleza y el espíritu. Romanticismo literario. El romanticismo literario se caracterizaba por la entrega a la imaginación, a la subjetividad, a la libertad de pensamiento, expresión y a su amor a la naturaleza de manera expresa. Básicamente fue un estilo de vida que se contraponía a las normas de la época y que se expresaba a través de la literatura. El término romanticismo proviene de romance o semejante al romance, y ese término no fue puesto por aquellos que lo practicaban, sino por aquellos que trataban de burlarse de las tendencias de las personas al comportarse y a sentir como ocurrían las novelas románticas. En esa época estaban muy de moda las novelas románticas que asemejaban los sentimientos de los seres humanos con los de personajes ficticios de una novela. Fueron concluyentes para establecer el periodo del romanticismo. Esta corriente fue impulsada por tipo de literatura, a la que entonces se le consideró literatura romántica y que impulsó a esta generación. Características del romanticismo. El rechazo del neoclasismo, que se inspiraba en temas de la antigüedad clásica. La literatura romántica recupera la Edad Media y el Renacimiento en sus temáticas y las referencias a nombres y espacios reales. En el estilo literario, este abandono del neoclasismo se traduce en una mezcla del verso y la prosa, o la alternancia de lo cósmico y lo dramático en el teatro. Nuevo lenguaje. Aparece un estilo más enfático y expresivo con el uso de formas, exceso verbal e ironías. Aparece un vocabulario romántico con el uso de expresiones como una sonrisa infernal, gasas transparentes, profundos fosos y maldición. Temas románticos. Subjetivismo, amor y sentimientos, ansias de felicidad, posesión de lo infinito, naturaleza e historia, la religión, los conflictos sociales, el rechazo de la vida y lo oculto a la muerte. Se veían cosas como tumbas, cementerios, almas y espíritus, el pesimismo y la atracción por lo nocturno y lo misterioso. El yo antes de todo.
Como decíamos anteriormente, en este tipo de estilo literario, lo que va a prevalecer en el mundo es ese fanatismo desenfrenado por la superación del mundo a través del yo, en donde el hombre se va a aislar de forma consciente para poder pensar y dejar aflorar todos sus sentimientos de manera natural en la soledad. Allí nacerán el sufrimiento, el dolor y la propia pasión por el que el autor va a reflejar en todos sus textos y obras. Es por eso que la razón queda desplazada por todos los sentimientos generales. Esto lleva sin duda a otra característica propia de este movimiento, como lo es el irracionalismo. El ser no racional hace que se deje lugar también a las fantasías, ya que la imaginación sea mucho más grande de lo que era antes. Por eso nacen obras en donde la fantasía forma parte, haciendo mucho hincapié en el género, como por ejemplo lo fue el terror. Las características de las novelas fueron la mecha que encendió la bomba del romanticismo, con virtudes que hicieron a la sociedad dudar de su propia existencia. Características tales como la libertad. El héroe de todas las historias es una persona libre completamente de la sociedad donde se hace necesario volar y dejar todo para que la propia expresión sea la verdadera protagonista. Así es como se convierte en un ser muy rebelde en donde se rechazan todas las reglas establecidas. El idealismo. Junto con todo lo anterior nace la idealización del mundo. El estilo romántico es de aquellos que se encuentran en desacuerdo con lo que sucede e idealizan el mundo de manera tal que hacen que todo lo que sucede hoy en día no sea lo correcto. Por eso mismo se evaden del mundo actual y viven muchas veces en mundos paralelos, pensando que el pasado ha sido mejor o que el futuro lo será cuando se alcancen todas las características y libertades que ellos consideran que debe tener el mundo perfecto. La naturaleza. Esta toma una especial importancia para los románticos, ya que los une con la vida y hace que sus estados de ánimo en general cambien, lo que hace que difieran de los sentimientos que tienen en la gran ciudad. Allí se pueden pasar noches y varios días en completa soledad con sus propios sentimientos. Algunos escritores románticos fueron Ángel Saavedra, el Duque de Rivas, conocido escritor, poeta, dramaturgo y político del romanticismo español, que además ostentaba el cargo de duque. Llegó a ser presidente del gobierno durante 2 días. La más famosa de sus obras es Don Álvaro o La Fuerza del Sino, en 1835. Se le atribuye que fuese la primera obra del romanticismo en España. José de Espronceda nació en Almendralejo en 1808. Es considerado el escritor más representativo de la primera etapa del romanticismo español. Murió a la edad de 34 años a causa de la difteria, justo cuando iba a casarse. Algunas de sus mejores obras son El estudiante de Salamanca, Canción del pirata o muchos de los poemas cortos que aparecen en su obra Canciones. Mariano José de Larra, sin duda alguna, uno de los escritores más conocidos del romanticismo español, junto con Bécquer, Espronceda o Rosalía de Castro. Larra fue un febril escritor que destacó por su ironía, mordacidad y capacidad crítica en todo tipo de escritos, ensayos y artículos periodísticos. Entre sus artículos más conocidos está Vuelva usted mañana, El castellano viejo o El casarse pronto y mal. Entre sus novelas destacamos El doncel, Don Enrique el doliente y Hernani o El horno castellano. Rosalía de Castro. Fue una novelista y poetisa gallega nacida en Santiago de Compostela que escribió en castellano y gallego, y ayudó a devolver al gallego la entidad y arraigo del que carecía. Entre sus obras más destacadas podemos destacar obras maestras de la literatura gallega, española y mundial, como Cantares gallegos de 1863, Follas novas, que significa hojas nuevas en 1880, o ya en castellano, En las orillas del Sar. José Zorrilla es un poeta y dramaturgo español que cultivó todos los estilos de la poesía, épico, lírico y dramático. También destacó de sobremanera como dramaturgo con obras tan conocidas como Don Juan Tenórido, El zapatero y el rey, El puñal de Godo y el traidor, Inconfeso y mártir. El siglo de oro español es un periodo histórico en que florecieron el arte y las letras castellanas, y que coincidió con el auge político y militar del Imperio Español y de la dinastía española de Habsburgo. El siglo de oro no se enmarca en fechas concretas, aunque generalmente se considera que duró más de un siglo, entre 1492
año del fin de la Reconquista, el descubrimiento de América y la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, y el año 1659, en que España y Francia firmaron el Tratado de los Pirineos. El último gran escritor del siglo de oro fue Pedro Calderón de la Barca. Este murió en 1681, año también considerado como fin del siglo de oro español. A finales del siglo XVIII ya se había popularizado la expresión siglo de oro, que suscitaba la admiración de Don Quijote en su famoso discurso sobre la Edad de Oro. José Antonio Maraval interpreta el barroco como un concepto histórico y lo delimita entre 1600 y 1670-80. Ángel del Río y Fernando Rodríguez de la Flor, por su parte, estiman que el barroco abarcaría los 100 años entre 1580 y 1680. Los judíos que no se cristianizaron fueron expulsados en 1492 y se dispersó, fundando colonias hispanas por toda Europa, Asia y norte de África, donde siguieron cultivando su lengua y escribiendo literatura en castellano, de forma que se produjeron también figuras notables como José Penso de la Vega, Miguel de Silveira, Jacob Ushuaia, Miguel de Barrios, Antonio Enrique Gómez, Juan de Prado, Isaac Cardoso, Abraham Zacuto, Isaac Orobio de Castro, Juan Pinto Delgado, Rodrigo Méndez Ávila o Manuel de Pina, entre otros. Además, en octubre Colón llega a América y el afán guerrero cultivado durante las guerras medievales de la Reconquista se proyectará sobre las nuevas tierras. Conquistadores, misioneros y aventureros protagonizan, con sus arriesgadas expediciones y su sed de oro y de evangelización, la más extraordinaria epopeya de la historia humana, según describe el historiador Pierre Vilar. Sin embargo, y sobre todo a mediados del siglo XVI, son perseguidos o tienen que emigrar los erasmitas y los protestantes españoles, entre ellos los traductores de la Biblia al castellano, como Francisco de Encisas, Casiodoro de Reina y Capriano de Valera, además de los humanistas protestantes, como Juan Pérez de Pineda, Antonio del Corro o Juan de Luna, entre otros. Durante el apogeo cultural y económico de esta época, España alcanzó prestigio internacional en toda Europa. Las áreas culturales más cultivadas fueron literatura, las artes plásticas, la música y la arquitectura. También en el campo científico hubo avances importantes que, por ejemplo, en la agronomía, llegaron a constituir una revolución. La lingüística se desarrolló notablemente con autores como Francisco Sánchez de Labrosas. En la antropología y las ciencias naturales, el descubrimiento de América proporcionó información acerca de nuevos pueblos, especies y fenómenos.